Buenos días a todos ustedes, a los que están ahí siguiendo este canal de YouTube, Luz para Revelación a todas las naciones. Les habla Jaime Canales y doy gracias a nuestro Padre eterno, a nuestro Abba, por medio de su amado Hijo, nuestro Melech, Yahshua HaMashiach, por concederme este grande y glorioso beneficio y grande y gloriosa bendición de poder estar aquí y hacer estas grabaciones, las enseñanzas de lo que Él nos ha enseñado a nosotros, nos ha instruido, nos ha revelado, nos ha concedido conocimiento, entendimiento y comprensión de su voluntad, de los registros establecidos por todos sus siervos. En el video anterior llegó el tiempo, ¿no es cierto?, que tiene como para grabación y se cortó, pero voy a seguir la línea, ¿no es cierto?, en el cual había finalizado ese video. Bueno, mencionaba en ese video, específicamente en sus palabras finales, sobre que los hombres eh, eh, estaban en una condición de una actitud de amar más las tinieblas que la luz. ¿Y por qué? Estamos hablando, ¿no es cierto?, estaba hablando sobre el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo, él no fue enseñado, ¿no es cierto?, en los mandamientos, sino que él fue enseñado conforme a pensamientos humanos de todos los rabinos. O sea, los rabinos, como bien dice la Escritura, su pueblo amaba más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Y así lo dice la Escritura, no lo digo yo, para que puedan entender que está en el libro de Juan y está hablando primeramente para con su pueblo. Está hablando primeramente para con su pueblo. ¿Por qué nuestro Padre envió a su amado Hijo y lo introduce como primogénito en el mundo? Porque el hombre estaba, ¿no es cierto?, sin ningún problema. No, el mundo estaba bajo condenación y bajo juicio eterno, gobernado por un personaje. ¿Quién es ese personaje? Lo vemos aquí en el libro de Lucas y aparece, ¿no es cierto?, en otros más, sobre Lucas capítulo 4. Y yo quiero que pongan atención porque las personas creen que esta es la vida. Sí, esta es la vida de la corriente del mundo. Esta es la vida, ¿no es cierto? Este es el mundo que nosotros vemos, que está gobernado por un príncipe de la potestad del aire. Un personaje que entró por Adán, ¿no es cierto?, por Eva, sedujo a Eva, por ende Eva y Adán, ¿no es cierto?, los dos transgredieron, ¿no es cierto?, el mandamiento audible, y entró este personaje, ese árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y el mal. Basado, ¿no es cierto?, entró la muerte, por ende la condenación y el juicio eterno. Y el hombre empezó a ser enseñado, ¿no es cierto?, en la desobediencia. Se establece, ¿no es cierto?, el acta de los decretos desobediente. Y el hombre, parecía Adán y Eva, y todas esas generaciones empezaron a nacer en la desobediencia. Y eso lo vemos nosotros escudriñando las Escrituras en Génesis capítulo 6, cuando nuestro Padre determina raer al hombre. Ya. Y aquí, para que ustedes, vamos a leer, ¿no es cierto?, sobre el capítulo 4 de Lucas, para que ustedes entiendan quién es el gobernante de esta tierra, de este mundo. Yahshua, lleno del Ruach, lleno de la presencia de nuestro Padre, volvió del Jordán y fue llevado por el Ruach al desierto,
por 40 días y era tentado ¿por quién? Por el diablo. Y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Elohim, di a esta piedra que se conviertan en pan. Yahshua respondió y le dijo, escrito está, no de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de nuestro Padre el hombre vivirá. Y aquí no lo completaron, pero esto está en Deuteronomio, capítulo 8:3. Y aquí tenían lo opuesto tal cual, como aparece en Deuteronomio. ¿Vio? Y le llevó el enemigo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, todas las naciones. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. ¿Escucharon? ¿A quién le fue entregado? Por causa de Adán y Eva, al enemigo. Él empezó a gobernar y este mundo, ¿no es cierto?, se contaminó con la muerte, con la condenación y el juicio eterno. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondió Yahshua y le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, a nuestro Padre Elohim adorarás y a él solo servirás. ¿Vio? Ya, aquí está registrado. ¿A quién le pertenece todo este mundo? Al enemigo. Al enemigo. Ya. Entonces, si nosotros vamos aquí a Lucas capítulo 1, del verso 77, esto está profetizado. Estaba hablado antes y estaba de mucho antes. Pero aquí vemos a Zacarías, al padre del profeta Juan, diciendo, en el capítulo 1 de Lucas, del verso 77, dice, para dar conocimiento de salvación, ¿a quién? A su pueblo primeramente. Para perdón de sus pecados, vale decir, perdón de sus transgresiones. Porque el pecado está definido por el apóstol Juan, que dice que el pecado, ¿qué es lo que es? La desobediencia, el oír y no hacer. La desobediencia es oír y no hacer, no obedecer. Vale decir, para perdón de sus desobediencias, por la entrañable misericordia de nuestro Padre, con que nos visitó desde alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas, su pueblo, y en sombra de muerte. ¿Vio? ¿Dónde está esto? Está profetizado en Isaías. Todo esto está escrito. Está profetizado en Isaías. Entonces nosotros vemos acá gloriosamente que nuestro Padre, Él establece y por su entrañable misericordia, en un día señalado, conforme a su sola potestad, introduce a su unigénito y su primogénito, para que todo aquel que le obedece no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese es el tema principal. El hombre estaba en condenación. Iba derecho, ¿no es cierto? Él nacía conforme, ¿no es cierto?, al príncipe de la potestad del aire. Él nacía en pecado, en transgresión, porque es hereditario, ¿no es cierto?, conforme a la Escritura, y así lo vemos. Como lo dice el apóstol ahí en Romanos, por cuanto esta desobediencia entró por un hombre, y por un hombre, ¿no es cierto?, la condenación y el juicio eterno, así también por el Hijo de nuestro Padre entró, ¿no es cierto?, este beneficio glorioso, para que todo aquel que le obedezca no se pierda, sea librado, sea quitado el condenado, y sea quitado, ¿no es cierto?, el juicio eterno, y se le conceda la vida y la eternidad. Porque ¿quién dijo que era la vida? ¿Vio? Entonces, nosotros vemos al apóstol, ¿no es cierto?, siendo intervenido. Él fue intervenido camino a Damasco. ¿Y por qué hablé del apóstol en el video anterior y sigo este video hablando del apóstol? Saulo de Tarso. Porque Saulo de Tarso, él no fue enseñado conforme a las instrucciones de nuestro Padre, sino que fue enseñado en una doctrina rabínica. Vale decir, como dicen muchos ahí los estudios, dice que él era enseñado por un rabino, por un maestro
jurista de la época? Gamaliel. Y Gamaliel se dedicó a enseñar, ¿no es cierto? Aparentemente por las escrituras, porque si nosotros vemos que si Gamaliel le enseñó, ¿no es cierto?, todas las instrucciones de la voluntad de nuestro Padre establecido allá en el libro de Éxodo, que nuestro Padre le entrega la instrucción a todos los varones, a todos los padres y a las madres de la época, que le enseñarás a tu hijo levantándote en la mañana, en la tarde, al acostarte. Le dirás todas estas instrucciones, los mandamientos. Vale decir, los 10 mandamientos establecidos, ¿no es cierto?, hay en el monte de Sinaí, que fue las cláusulas del compromiso de la unidad de nuestro Padre con su pueblo. Entonces, todos estos, a medida que iban naciendo, ¿no es cierto?, los niños, ellos le iban enseñando. ¿Qué le enseñan? ¿Cómo? Lo estaban educando. ¿Cuál era la educación? Los mandamientos y las instrucciones de nuestro Padre. Todas las instrucciones de nuestro Padre basadas en los mandamientos. Todas las instrucciones de nuestro Padre conforme a la Escritura basadas en los mandamientos. Por eso era importante primeramente enseñar a los niños de la época los mandamientos. Entonces, la base de la educación de la época en el libro de Éxodo eran los mandamientos. Y de ahí las instrucciones de todas las, ¿no es cierto?, que empezó, ¿no es cierto?, a enseñar. Y si nosotros vamos acá en el libro de Éxodo, en el capítulo 20 de Éxodo, que ahí aparecen, ¿no es cierto? Miren, en el capítulo de Éxodo, capítulo 20, aparecen, ¿no es cierto?, los 10 mandamientos. Aparecen aquí las instrucciones. Este es el fundamento, esto es primario, básico, fundamental para todos los niños. ¿Ok? Para todos los niños. En cuanto después en el desarrollo los niños iban creciendo con los papás y los papás, ¿no es cierto?, ellos según lo que comían los niños. Si ellos según a la hora que se acostaban, es todo un proceso, ¿no es cierto?, que eran transmitidos por los papás, pero el fundamento, lo primario, lo básico, es como la leche que ellos van creciendo, son los mandamientos, los 10 mandamientos, que son fundamentales. Y vemos nosotros aquí en las Escrituras que el apóstol no fue enseñado en los mandamientos, no le fueron entregados, ¿no es cierto?, los mandamientos como base. ¿Cuál fue la base entregada al apóstol Pablo? Enseñado como instrucción, como una educación, la doctrina rabínica judaizante. ¿No es cierto?, la religión rabínica judaizante y específicamente en una doctrina de farisea. Una doctrina farisea, las enseñanzas de los fariseos, que no obedecían a los mandamientos, si rechazaron a nuestro Melech. ¿Qué decían, no es cierto?, los mandamientos? Porque después esto está repetido. Si nosotros vemos en Deuteronomio, ahora, es bueno que todos ustedes vayan y escudriñen, ¿no es cierto?, con diligencia los primeros 5 libros, porque ahí van a poder entender. Porque si no van a escudriñar los primeros libros, no van a entender nada, porque todo esto fue escrito y eso lo dijo nuestro Melech. Lo dijo nuestro Melech. Vuelvo a decir, lo dijo nuestro Melech. En el mismo libro de Lucas, en el capítulo, ¿no es cierto?, 24, en el versículo 44, el Hijo de nuestro Padre, después ya resucitado, porque aparece ya después de la resurrección ante los discípulos,
en el capítulo 24, dice así. Todo está escrito para que ustedes, ¿no es cierto? Porque muchos, ¿no es cierto?, son guiados por una doctrina. No lee las escrituras, sino lo que dice, ¿no es cierto?, a lo mejor algún personaje de ahí del contexto en que ustedes, ¿no es cierto?, perseveran. Una doctrina engañosa corporativa. Pero miren lo que dice la escritura. En el capítulo 24 de Lucas, versículo 36, dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Yahshua se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían a un espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. En los 5 libros, vale decir, las instrucciones de Moisés que fueron entregados acá, que vamos a leer, que estaba yo explicando, en los profetas, en todos los profetas, y en los salmos, en los libros poéticos. Y dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Está registrado, no es una invención, no, aquí está conforme a la escritura. Ya, entonces voy aquí a hablar que si el apóstol Pablo fue enseñado supuestamente desde chiquitito, ¿no es cierto?, en los básico y fundamental. Vamos a ver si fue enseñado desde chico en lo básico y fundamental. ¿Por qué? Porque si él fue enseñado específicamente en todos los mandamientos, y esto aparece aquí en el libro de Deuteronomio y se vuelve a repetir. Y yo lo voy a leer en Deuteronomio para que ustedes puedan conocer, entender y comprender. Nuestro Padre les conceda este grande y glorioso beneficio. Miren, capítulo 5 de Deuteronomio. Dice, llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, a todo el pueblo, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Aprendedlo y guardadlo para ponerlos por obra. Nuestro Padre Elohim hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo nuestro Padre este pacto. No con nuestros padres, ¿no es cierto? Estamos hablando de Abraham, Isaac y Jacob, ¿no es cierto? A eso se está refiriendo. Sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló nuestro Padre con vosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre nuestro Padre y vosotros para declararos las palabras de nuestro Padre, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Dijo, yo soy vuestro Padre Elohim que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Estos son los fundamentos para los niños que ellos tienen que aprender de chiquitito. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni les servirás, porque yo soy vuestro Padre Elohim, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ya las misericordias se manifiestan a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Pusieron atención? Está escrito. Hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de nuestro Padre Elohim en vano, porque nuestro Padre no dará por inocente al que tome su nombre en vano.
Guardarás el día de reposo para santificarlo como nuestro Padre Elohim te ha mandado. Mandamiento. Más, más del 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para nuestro Padre Elohim. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que nuestro Padre Elohim te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual nuestro Padre tu Elohim te ha mandado que guardes el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre, como nuestro Padre Elohim te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que nuestro Padre Elohim te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. No lo vas a hacer. ¿Ya? Ok. Vamos a ir al capítulo 6 para ir avanzando. Miren, estos son los fundamentos que todos los niños tienen que ser enseñados. Para que cuando grande, ¿no es cierto?, él tenga claro, cuando vaya creciendo, vaya avanzando en el crecimiento, él tenga claro los fundamentos, los mandamientos y después las instrucciones. Capítulo 6. Estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que nuestro Padre Elohim mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra en la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a tu Padre Elohim guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, tu hija y tu hijo, todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho nuestro Padre Elohim de tus padres. Oye Israel, nuestro Padre Elohim, nuestro Padre uno es. Y amarás a tu Padre, tu Elohim, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ya, aquí está escrito. Aquí está escrito. Entonces nosotros vamos a ir a ver, ¿no es cierto?, que nuestro Melech es introducido. Ahora el Hijo de nuestro Padre es introducido. Aquí nuestro Padre habló, pero ahora nuestro Padre en su sola potestad y en su voluntad introduce, ¿no es cierto?, a su Hijo para proclamar a todos los hombres. Aquí le habló a su pueblo, pero ahora también le habla a su pueblo y a todos los hombres, porque todo el mundo estaba sujeto a condenación y a juicio eterno, por causa de aquel que fue condenado y fue enjuiciado eternamente. Y ese personaje está dentro de los hombres. Entonces nosotros vemos acá, cuando nuestro Padre establece por medio de su Hijo esta grande y gloriosa bendición. Miren, cuando nuestro Melech le habla a su pueblo ahora aquí, en el capítulo 14 de Juan, y está más que claro, aparece el gran mandamiento cuando los escribas y fariseos quieren tentar a nuestro Melech y le preguntaron, maestro, ¿cuál es el primer gran mandamiento? Y él le contesta, ¿no es cierto? Porque de él salió. Él estaba en ese momento. Amarás a tu Padre Elohim con todo. Eso es fundamental. Es un fundamento entregado. Por eso le hicieron la pregunta. Ellos conocían, ¿vio? Conocían, pero no hacían.
Era para tentarle. ¿Por qué? Porque ellos no obedecían los mandamientos. No amaban a nuestro Padre, pero le hicieron la pregunta. Entonces, nuestro Melech, el hijo de nuestro Padre, mire lo que dice aquí en el capítulo 14, del verso 15 en adelante. Si me amas, guarda mis mandamientos. Si me amas, pon por obra los mandamientos. Si me amas, enseña a tus hijos mis mandamientos. Los primeros es el fundamento. Es imprescindible. En la época le dice a los padres, tienen que enseñarle a los hijos de chiquitito. Esta es la educación. Esta es la enseñanza educativa. Como fundamento, ¿qué es lo que es el fundamento? Amarás. Amarás. Porque si ese no está, tú no vas a guardar. Si eso no era enseñado en la época a los niños con el crecimiento no iban a guardar. Entonces le enseñaban. ¿Y cómo le enseñaban? Poniendo por práctica este amor. Porque se iba a reflejar. Porque si tú me amas, guardarías los mandamientos. Porque si tú no me amas, no vas a guardar los mandamientos. Entonces el apóstol no fue enseñado. Fue enseñado, ¿no es cierto? Los papás no le enseñaron. Aunque venía de la tribu de Benjamín, el papá del apóstol, conforme a la historia, ¿no es cierto? Él tenía la ciudadanía romana, o sea, él estaba, ¿no es cierto?, ligado con los romanos, por conveniencia, a lo mejor por negocio, o por tener un estatus. Entonces el apóstol tenía la ciudadanía. ¿Por qué? Porque los papás compraron una ciudadanía, invirtieron dinero, usaron dinero del mundo para tener un privilegio y un estatus dentro de la... Por eso el apóstol dice que yo soy romano. Él tenía la ciudadanía por herencia. Pero para él era lo más importante para los papás y para él tener la ciudadanía, porque después la usó. Dentro, si nosotros vemos el libro de los Hechos, usó esto. Pero antes, porque él iba camino a Damasco persiguiendo ¿a qué? Persiguiendo a todos los que obedecían, amaban a nuestro Padre, obedecían los mandamientos, lo ponían por obra. Entonces el apóstol no tenía, no fue enseñado, no estaba como fundamento en su vida. ¿Quién estaba como fundamento en su vida? Las tinieblas. Porque si él hubiese enseñado si él amase a nuestro Padre, si él lo tenía como primero, como una prioridad de amar a nuestro Padre, amaría los mandamientos, vale decir, lo habría puesto por obra. Él conocería a nuestro Padre. Entonces, aquí vemos, y pongan atención, porque el apóstol no practicaba, no obedecía, él fue enseñado una doctrina rabínica. Miren, si ustedes me aman, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré a mi Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién es este? El Ruach de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Aquí en todo este relato todavía no aparece el apóstol. Todavía no aparece el apóstol, porque el apóstol aparece, ¿no es cierto?, en los registros del libro de los Hechos. Un buen tiempo después. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos, vale decir, el que los practica, el que, ¿no es cierto?, lo tiene como fundamento establecido en su vida, el que tiene mis mandamientos y los guarda, los pone por obra, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 23. Respondió Yahshua y le dijo, el que me ama
mi palabra guardará, ahora de lo que sale de mi boca. Porque el que guardaba, ¿no es cierto?, los mandamientos iba a reconocer a su hijo de lo que sale de la boca ahora de nuestro Melech, porque lo que sale de la boca de nuestro Melech era la unción del Ruach, la unción de su padre. Entonces dice, el que me ama, mi palabra guardará, lo que sale de mi boca, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino lo que salió de mi boca es de el Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Ruach de nuestro Padre, a quien el Padre enviará, el Ruach de verdad, en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Pusieron atención? Entonces aquí vemos que nuestro Melech, Él empieza a decir. ¿Por qué razón? Miren, en el capítulo 3 de aquí del libro de Juan, por eso el apóstol no fue enseñado en los mandamientos. No, y yo lo vuelvo a reiterar y después lo explica, porque lo vamos a ir allá. Pero aquí estoy dejando, ¿no es cierto?, los antecedentes que nuestro Melech empieza a entregar. Para que la luz, ¿no es cierto? O sea que le está hablando a su pueblo, pongan atención, le está hablando a su pueblo. Y su pueblo, ¿no es cierto?, supuestamente conocía los mandamientos. Y yo creo que a lo mejor los conocían, pero no lo guardaban y no lo ponían por obra, sino que obedecían a los ancianos. Según lo que decían los ancianos, esto hacían ellos. Y es exactamente la doctrina que operan todas las congregaciones en la actualidad. No obedecen a la voluntad de nuestro Padre. No quieren oír a nuestro Melech, a su Hijo amado, sino que obedecen una doctrina. ¿A qué padre obedecen? ¿A qué padre obedecen entonces? ¿Dónde nace esta doctrina, este imperio católico romano? ¿Cuándo nace? ¿Greco-romano? ¿Este imperio greco-romano? Después de Constantino, pero viene sí de aquí. Viene porque aquí, ¿no es cierto?, todos estos, los que fueron dispersados a Roma, los que estaban en Roma cuando el apóstol Pablo le habla ahí en el libro de los Hechos, capítulo 28, vayan y lean, convocó a todos los judíos, a todos los dispersos que estaban en Roma. Y estos que estaban en Roma en su rebelión enseñaron esta metodología. Enseñaron esta metodología a todos los que, ¿no es cierto?, aparece, ¿no es cierto?, en la escena después de muchos años Constantino, y Constantino empieza a hacer la mezcla, y esta mezcla, ¿no es cierto?, ya, ¿quiénes son los apóstoles? Y empezó a colocar acá por imágenes, ¿no es cierto?, y empieza a hacer una mezcla. Y después que muere Constantino, ¿no es cierto?, aparecen, ¿no es cierto?, estos personajes, estos papados engañosos. Hay que conocer la historia y el Ruach nos va a dar entendimiento y comprensión. Entonces aquí en el capítulo 3 de Juan dice así, porque de tal manera nuestro Padre amó, porque de tal manera y su entrañable misericordia nuestro Padre Elohim amó a todos los hombres, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le obedece no se pierda, mas tenga vida y eternidad. Porque no envió nuestro Padre a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que le obedece no tiene condenación, porque le está obedeciendo. Pero el que no le obedece, ya sigue en condenación, porque no ha creído ni ha obedecido en el nombre del unigénito Hijo de nuestro Padre. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, que su Hijo vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras, y aquí está identificando a un personaje, cuando habla obras, ¿las obras de quién? De este árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y el mal, animal, carnal y diabólica.
sus obras eran conforme al malo. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece, ¿no es cierto?, a quién, a su hijo, aborrece al padre y a su hijo, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, para que sus obras a este personaje no sean descubierto. Y después vamos a ver al apóstol Pablo que él empieza a descubrir y a enseñar esto. Y no sean reprendidos. Más el que practica, el que obedece, más el que ama los mandamientos. Y aquí tenían le puesto así, más el que ama, el que pone por obra, el que le ama a nuestro Padre y obedece la Torá, porque aquí le pusieron más el que practica la verdad. No, aquel que practica los mandamientos, el que fue enseñado, porque ¿quién es la verdad? ¿No es cierto? La Torá. Entonces aquel que oye y hace, aquel que fue enseñado en los mandamientos como fundamento y en todas las instrucciones, va a estar siempre perseverante, y ahí habían excepciones. Mas el que obedecía los mandamientos viene a la luz porque nuestro Padre establece un nuevo pacto por medio de su Hijo, para que sea manifiesto ahora que sus obras, ¿qué obras? Las obras del conocimiento de la verdad del reino de los cielos. Las obras que viene nuestro Melech, nuestro Padre venía a hablar y a enseñar, son hechas en Elohim. Para que ahora las obras, ¿por qué? Porque sus obras, su pueblo estaba fundamentado en el engaño, en la rebelión, en el oír y no hacer. En el oír y no obedecer. Entonces, el apóstol, ¿en qué fue enseñado entonces? En una doctrina rabínica farisea. Y él lo explica, Bueno, él fue intervenido camino a Damasco, y lo vemos en el libro de los Hechos. Él fue intervenido camino a Damasco. Estuvo 3 días. Nuestro Padre interviene sobre su vida y lo llama. ¿Por qué lo llama? Porque tuvo misericordia de él. Porque él empezaba a asolar a la congregación. Dice que se metía por las casas, ¿no es cierto? Y así dice las Escrituras. Iba a buscar directamente, ¿no es cierto?, a aquellos que obedecían los mandamientos. Proclamaban a Yahshua, a su unigénito, al enviado de nuestro Padre, ¿no es cierto? Él iba en contra de esto. ¿Vio? ¿Por qué? Porque el que estaba, lo gobernaba de dentro, es el príncipe de la potestad del aire, el que entró por Adán, las obras del conocimiento de la maldad, de la rebelión, de la desobediencia. Entonces, aquí aparece en el libro de los Hechos, ¿no es cierto? Y él explica, ¿no es cierto? Y aquí, después en el capítulo 26, empieza, ¿no es cierto?, a él a explicar delante del rey Agripa. Mira, que está hablando, ¿no es cierto?, aquí, en el capítulo 26 del libro de los Hechos. Del versículo 12 dice, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, ¿vio? Miren, los principales sacerdotes, en contra de los que amaban los mandamientos, en contra del Hijo de nuestro Padre, en contra de la voluntad de nuestro Padre, los principales sacerdotes, de los ancianos, de los escribas y los fariseos. Y este personaje, Saulo de Tarso, ¿no es cierto?, tenía poderes. Ve nomás y persigue a esto, mátalo, ¿veo? Ese era. Entonces, ¿cómo? Y si él amaba a nuestro Padre como fundamento, él habría conocido, no matarás, y le habría dicho, no. Pero como no conocía, como él no tenía, ¿no es cierto?, esto asentado en su corazón, en su vida, ¿por qué? ¿Qué tenía asentado como fundamento? La doctrina rabínica farisea. Si él hubiese sido enseñado, no habría hecho esto. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba al sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros a tierra, oí una voz que me hablaba
me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, maestro? Y nuestro maestro dijo: yo soy Yeshua, yo soy Yahshua, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo. ¿Vio? Librándote de tu pueblo, librándote de la doctrina, librándote de toda esa herencia de tu pueblo. Y de los gentiles también, porque ellos, ¿no es cierto?, también tenían un concepto de los gentiles como que eran basura, eran abominables. A quienes ahora te envío, a los gentiles, para que les abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás al reino glorioso de nuestro Padre Elohim, para que reciban por la obediencia que es en el mensaje el perdón de sus transgresiones y herencia entre los santificados. Sigue el relato, dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión. Yo no fui rebelde, porque él había sido intervenido y la rebelión fue sacado de él, entonces él oyó e hizo. Pero estando la rebelión en él, entonces dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión, no fui rebelde al mandamiento, a la intervención del reino de los cielos, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a nuestro Padre Elohim, haciendo obras. ¿Cuáles son las obras dignas del arrepentimiento? Las obras dignas del arrepentimiento es que las obras de las tinieblas fueron, ¿no es cierto?, es una actitud que yo reconozco que fui intervenido, entonces ahora yo renuncio a todas esas obras, a toda la maldad. Yo no obedecía a mi Padre, ahora lo voy a empezar a obedecer. Yo no quería guardar los mandamientos y ahora los voy a empezar a guardar. Eso quiere decir. Entonces, el apóstol después viene con la carta, ¿no es cierto?, a los que estaban dispersos en Roma. Y tienen que leerla. Tienen que ir a buscar y a escudriñar. Pero en el capítulo, ¿no es cierto?, 6 y 7, voy a leer del 7 porque esto ya lo he hablado en otro y lo hablé en el video anterior. Aquí nosotros vemos que el apóstol no había sido enseñado en los mandamientos. Porque si lo hubiesen repetido, a lo mejor se lo dijeron hacia la pasada nomás, ¿ah?, como una pequeña, ¿no es cierto?, pero más la doctrina rabínica farisea es lo que le daba énfasis Gamaliel. Y en eso, ¿no es cierto?, él estaba empecinado para buscar, ¿no es cierto?, y perseguir a los verdaderos. ¿Por qué? Porque el que estaba dentro era el falso. Él perseguía a una doctrina, a la sana doctrina del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque en él era el gobernante que estaba dentro, era la doctrina de las obras de las tinieblas, animal, carnal y diabólica. Entonces, él no conocía, él no fue enseñado. ¿Por qué? Porque de chiquitito había que repetir. Amarás a tu padre Elohim con todo tu corazón, con todo. Y seguía creciendo: amarás a tu padre Elohim con todo. Y seguían creciendo, ¿no es cierto? Y guardarás, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te postrarás delante de ellos. Fundamento de los niños que van creciendo. Vemos en las escrituras a varios jóvenes, ¿ah?, a varios jóvenes sirviendo. Josué, hijo de Nun, ¿ah?, cuando fueron invitados ahí en el monte de Sinaí a la cena de nuestro Padre, invitó, ¿no es cierto?, a Moisés, a Aarón, Nadab y Abiú y a 70. Nadab y Abiú eran jóvenes, y a 70 de los ancianos. Invitó 70 de los ancianos porque amaban, porque obedecieron,
pero no consideró a los príncipes. ¿Por qué? Porque ellos no obedecieron. Y entraron y se transformó el piso como un embaldosado de zafiro, y así dice las Escrituras en Éxodo capítulo 24. Entonces aquí nosotros vemos que el apóstol no conocía los mandamientos, él no fue enseñado de chiquitito, por ende no lo puso por obra, no lo puso por obra. Miren, pongan atención. Aquí en el capítulo 7 del libro de Romanos a los dispersos en Roma, versículo 7, dice así. ¿Qué dice aquí como título? Y todos deberían ver, ¿no es cierto?, ¿qué dice como título? El pecado, este personaje que mora en mí. Tenemos que empezar a distinguir, porque si tú no conoces qué es lo que es pecado, es la desobediencia, es la rebelión, es el oír y no hacer. ¿Quién es ese? El que entró por Adán y Eva. Es aquel que no quiso y no permaneció en la verdad y se transformó, ¿no es cierto?, en tiniebla y en muerte, en condenación y en juicio eterno. Fue expulsado, pero entró por Adán. Y como entró por Adán y Eva, le fueron entregados, ¿no es cierto?, este mundo. Y este mundo está sujeto a condenación, a juicio eterno, a las perversidades de este enemigo. Pero mire lo que dice aquí. ¿Qué diremos pues? ¿La ley, las instrucciones de nuestro Padre, los mandamientos son pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí los pecados, esta rebelión, sino por los mandamientos. Porque tampoco conocía la codicia, tampoco conocía no matarás, tampoco conocía, y empecemos, porque aquí se nombró uno nomás. Pero él está diciendo, él nombró el último. No sé si ustedes leyeron juntamente conmigo. ¿Qué nombró él el último? El último mandamiento. Dice así: no codiciarás, en el versículo 21 del capítulo 5 de Deuteronomio. El anterior, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. El anterior, no hurtarás. El anterior, no cometerás adulterio. El anterior, no matarás. Pero ¿a qué se refirió? A no codiciarás. El último de los mandamientos, que son los 10. Entonces aquí está diciendo, yo no conocía la codicia. Si el mandamiento no dijera, no codiciarás. Él no tenía idea, no lo tenía registrado. Quizás desde cuando chiquitito, así como una pequeña pincelada, pero sí Gamaliel le enseñó la doctrina, una forma metodológica, rabínica, farisea. Entonces, ¿qué no conocía el apóstol Pablo? ¿Qué no conocía? Pongamos atención. ¿Qué no conocía? Que él no debería adorar dioses ajenos. ¿Qué no conocía? Él no conocía que nuestro Padre hace misericordia millera a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Vio? Él no lo tenía claro. Él tampoco conocía, no tomarás el nombre de nuestro Padre en vano. Pero ellos practicaban como doctrina, lo colocaban, ¿no es cierto? Porque cuando, ¿qué dijeron con los testigos falsos para con Esteban? Vio que hablaron contra, pero ellos usaron esto, pero ellos, ¿para qué? Para matar. Porque Esteban, ¿qué es lo que hacía? Primeramente amaba con todo su ser a nuestro Abba y por ende a su Hijo amado. Y él, ¿no es cierto?, fue bendecido, lleno de la presencia de nuestro Padre. Entonces, ¿qué él está diciendo aquí? Yo no conocía la codicia. Tampoco conocía no matarás, pero él andaba matando, ¿vio? Y él está explicando aquí, ojo, porque él fue intervenido. Aquí ya estamos hablando ya de una intervención del reino de Dios, pero él está enseñando. ¿Por qué? Porque nuestro Mere le está, de cierto, instruyendo para enseñar a otro
que el que está dentro hay un personaje del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, que es el rebelde, es el desobediente, es el que empezó a enseñar las rebeliones al hombre, las instrucciones de las obras de las tinieblas. Dice, verso 8, más el pecado, más la rebelión, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin el mandamiento, sin la ley, dice, sin el mandamiento yo no tenía conocimiento de esta rebelión. Actuaba como rebelde, pero no tenía conciencia. Y yo sin el mandamiento vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. De manera que los mandamientos, la ley, aquí dice, las instrucciones a la verdad es santa y el mandamiento santo es justo y bueno. ¿Escucharon? Y eso tienen que entender, que el apóstol Pablo, miren lo que está enseñando. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, este personaje, para mostrarse, ¿no es cierto?, en toda su expresión, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley, los mandamientos son espirituales, mas yo soy carnal vendido al pecado, vendido a este personaje. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que el mandamiento es bueno. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino este personaje, la rebelión, el rebelde que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino este rebelde, la rebelión que mora en mí. Lo vuelvo a repetir por segunda vez. Así que queriendo yo hacer el bien, obedecer a la verdad, hallo esta ley. ¿Qué ley? La ley del pecado, que el mal está en mí. ¿Cuál ley? La ley del pecado y la muerte. Este príncipe de la potestad del aire, este árbol de la ciencia del bien y mal, que es un personaje. ¿Quién es ese personaje? Satanás, el diablo. Pero veo otra ley en mis miembros, porque según el hombre interior me deleito en los mandamientos de nuestro Padre, mi espíritu dice. Pero veo otra ley, esta ley del pecado en mis miembros que se revela contra los mandamientos de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, en la carne. ¿Dónde vino a morar? En el alma. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Capítulo 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están. O sea, ya resucitado. Y aquí está diciendo, yo fui resucitado, yo fui intervenido, fui liberado. Ya ninguna condenación, ya no está este condenado aquí adentro en mí. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Rúa. Y ese es un detalle importante, que si tú fuiste liberado, que si fuiste sanado, fuiste limpiado. Porque la ley del espíritu de vida, la ley del espíritu de vida, de la eternidad de nuestro Melech, el Mashiach Yahshua, me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Ya. El apóstol Pablo no conocía, no lo tenía. Es por eso que el apóstol Pablo después empieza a enseñar. Pero hay varias cosas que hay que entender porque aquí la tinta engañosa empezaron a distorsionar. Pero aquel que no tiene el Rúa siempre va a andar distorsionando las cosas. Pero aquel que si la unción del Rúa mora en tu vida y en mi vida, va a distinguir lo que es con lo que no es. Va a poder distinguir que por el uso tiene los sentidos ejercitados para discernir. ¿Sentidos de qué? Del crecimiento del Ruach, no de la carne, sino que los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal de este personaje. Vamos a mirar, igual como nuestro Melech, que le dije al apóstol Pedro, apártate de mí, Satanás. Entonces, el apóstol Pablo, aquí conforme a la escritura, él no conocía los mandamientos. Pero sí él fue intervenido y aquí está enseñando. Y él está diciendo ya en esta condición,
¿no es cierto?, con la mente del Mashiach diciendo, sí, yo detecté que en mí había un personaje, yo fui intervenido esos 3 días, y en esos 3 días fue sacado, hay un antes y un después. Él iba en el poder de la potestad de las tinieblas para perseguir a aquellos que seguían el reino de los cielos, que obedecían los mandamientos, que amaban a nuestro Padre y amaban a nuestro Melech, y eran perseverantes. Y este los seguía. Y con carta de los ancianos, los principales sacerdotes, vayan a perseguir a esto. Va como si ellos decían, como si ellos, ¿vio? Entonces su pueblo, él le habla ahí en el capítulo 23, en el video anterior, hablé sobre Mateo capítulo 23, sobre todos estos, que dicen, pero no son, porque son gobernados por otro personaje, no nuestro Padre. Por eso nuestro mes le dice, vuestro Padre es el diablo, y la voluntad de vuestro Padre queréis hacer, ¿vio? Entonces aquí el apóstol, entonces muchos los que dicen, no, si yo vivo por gracia, pero como no saben, como el Ruach no está en ellos no pueden distinguir, leen y leen en la carne, y no tienen revelación, no tienen entendimiento ni comprensión. Vio como lo dice el apóstol ahí en 2 Timoteo capítulo 2 del verso 25. Por si quizás nuestro Padre les conceda el arrepentimiento para el conocimiento de la verdad y sean librados del lazo de las tinieblas, del enemigo en el cual están cautivos a voluntad de él. Lo está escribiendo el apóstol a Timoteo, a los que estaban ¿a dónde? En Éfeso. No era así nomás, no, si nuestro Padre en su misericordia, no es porque sea tan encachado el apóstol Pablo, ¿no es cierto? No, sino porque la unción del Rúa estaba sobre él y el Rúa determinaba conforme a la voluntad de nuestro Padre quién iba a ser salvo y quién no. Y ahí lo vemos en el libro, ¿no es cierto?, Los Hechos, cuando él sale a donde estaban las mujeres y nuestro Padre habló el corazón de Lidia. Nuestro Padre por el Rúa abrió el corazón para poder oír. Nuestro Padre determina quién y quién no. Por eso necesitamos todos nosotros verdaderamente conocer para alcanzar la vida a través del sacrificio de nuestro Melech, Yahshua HaMashiach, en su muerte y su resurrección, para que nosotros seamos resucitados. Por eso entonces, si pues habéis resucitado, como habla ahí en Colosenses, si pues habéis resucitado, buscad, claro, ¿me entienden? Ahí está hablando el apóstol. Esto no es un beneficio para que tú sigas viviendo, es extraño. Perseveraremos con el rebelde para que la gracia abunde, no, porque ese rebelde no te va a dejar. Si está dentro de ti, te va a hacer mezcla, siempre mezcla, te va a confundir, te va a engañar. No te va a dar, no te va a conceder, porque su propósito es que tú te mantengas en tiniebla, engañado, que no tengas conciencia. Nuestro Padre les conceda la conciencia, les abra el corazón y puedan oír el mensaje y les sea concedido el verdadero arrepentimiento para conocimiento de la verdad y sean librados y puedan conocer la verdad y puedan conocer el reino de los cielos y puedan entrar como verdaderos hijos nacidos del agua y del Ruach. Porque si el Ruach está en ustedes, sí, son hijos, pero si el Ruach no está, no son hijos. Y como por las obras se van a conocer, y así lo habla nuestro Mele, por los frutos, por las obras, los conoceréis, si son o no. Nuestro Padre a todos ustedes les conceda este grande y glorioso beneficio de poder conocer, entender y comprender su voluntad por medio de su Hijo y conducidos por el Ruach. Saludos y nos estaremos viendo en otra oportunidad.